Buenísimo, Bueno, buenísimo. Claudia Rocha, licenciada en Trabajo Social, técnica universitaria en Niñez, Adolescencia y Familia, además tiene un diploma en Educación Popular, formadora de género y diversidades, capacitadora de la Ley Micaela y tu trabajo lo haces en Florencio Varela. ¿Bien? ¡Wow! Todo eso es Claudia. Sí. Claudia, primero darte las gracias en nombre de Endo Hermanas por tu tiempo, por este espacio. Y bueno, después de haberte presentado, te doy la libertad de que inicies el tema y nos introduzcamos en lo que vamos a charlar hoy. Bueno, buenísimo. Bueno, Pini me dicen, así que todo eso se resume en Pini, de Florencia Varela. Em, la verdad es que la que tiene que dar gracias soy yo por esta invitación. Yo me siento realmente muy halagada, muy contenta y orgullosa de poder estar en este espacio compartiéndolo con ustedes. Eh, Tengo que decir que yo conocí Endo Hermanas Argentina a través de Yani, que es una compañera de militancia, que también me introdujo en el tema, porque la verdad es que es una temática que yo desconocía, tal vez alguna vez había escuchado en relación a la endometriosis y qué era, pero viste como suele suceder, como no es un tema que me afecte directamente, entonces mucho no intervine, no suele pasar a todos y a todas. Eh, y la verdad es que gracias a Janina pude conocer bastante en relación a esto y se lo agradezco y le agradezco este espacio. Realmente valorar el trabajo que hacen de concientización, de sensibilización, una palabra que está como muy de moda ahora, pero que es eh, indispensable para que cada día tengamos una sociedad más justa y más igualitaria. Sensibilizarnos frente a temáticas o a problemáticas que no nos afectan directamente, que le afectan al otro o a la otra, ¿sí? Pero como sociedad. Eh, y bueno, hoy un poco te lo comentaba, eh, mi intención, por supuesto que mi abordaje o mi aporte, el aporte que yo puedo hacer es siempre desde el campo de lo social. Mi trabajo es puramente social, me he dedicado en los últimos tiempos a la docencia, pero no a cualquier docencia. Yo estoy muy a favor y estoy muy de acuerdo en la educación popular, y esto implica que, digamos, no implica saberes académicos, implica que todos sabemos algo y que todos estamos aprendiendo siempre. Esto implica la educación popular. Y yo estoy muy de acuerdo con ese concepto. De hecho, yo estoy aprendiendo de endohermanas en este momento. Eh, Gracias, sí. Hoy hablábamos un poco de que primero principal, me encantó el tema que habías elegido para que podamos poner tu flyer. ¿Por qué? Porque en esta canción hay algo muy puntual que me encantó y rescato esta frase: el miedo se puede romper de un solo portazo. Y hablábamos hoy de que a vos te gustó como tomar nuestro lema, si se quiere, que si duele no es normal. Contanos por qué, Clau. Mira, lo primero que vi, tanto en las banderas como cuando vos nos contabas tan apasionadamente del tema, es el lema, ¿no? Si duele no es normal. Y yo me quedé pensando en eso, porque obviamente ustedes el si duele no es normal lo ubican claramente en algo que tiene que ver con una situación de salud que a ustedes les toca lamentablemente padecer y sufrir. Desde edades muy tempranas, eh, pero a mí esa frase me resonó y me puse a leer y me puse como a revisar algunas cuestiones en relación al género y a las luchas de las mujeres, no acá, en el mundo entero y hace muchísimas décadas. Esta idea de no naturalizar el dolor, ¿sí? No, porque las mujeres tenemos un poco normalizado el dolor, en muchos Sí. aspectos, ¿eh? Lo tenemos como incorporado, desde el parirás con dolor de la Biblia hasta, bueno, si menstruaste la tenés que bancar porque duele, una cosa así,
Ser mujer Como que duele. todo, como, todo nos tiene que doler. Mientras más sufrimos, más mujeres somos. Una cosa así, ¿no? Y hay muchas mujeres y muchos movimientos en el mundo entero que están planteando precisamente lo contrario. Desnaturalicemos el dolor, desnaturalicemos el sufrimiento, que el sufrimiento y que el dolor no sea una norma. Claro, Obviamente que las feministas, las mujeres que luchan por los derechos de las mujeres y de otras identidades de género, eh, lo toman en relación a la violencia y a la discriminación, a la violencia de género, a los femicidios, a los abusos sexuales y demás, eh, a las relaciones violentas, a los noviazgos violentos. Pero me pareció recontra interesante que ustedes tomaran esa frase, si duele no es normal, y yo lo llevo más lejos, si duele en cualquier aspecto de nuestra vida no es normal. Ustedes exactamente. lo ustedes lo focalizan en una problemática que las convoca y que las aúna y las hermana, que es la endometriosis. Pero las mujeres deberíamos empezar a no permitir dolor en ningún aspecto de nuestra vida, no naturalizarlo más, porque Exactamente. lo tenemos demasiado incorporado. Por eso Exactamente. me resultó muy interesante y les quería contar que te quería contar a vos, Jan, Sí, y a las chicas que nos están escuchando, chicas y chicos, no lo sé, que también me hizo acordar de una campaña que hay a nivel mundial, que empezó en España, siguió en Francia, también en Centroamérica hay experiencias que se llama Vete a la Primera, bien, en relación a la violencia de género, ¿no? Vete a la primera, vete a la primer humillación, vete al primer insulto, vete al primer golpe, vete a la primera vez que te obligan a tener sexo si no querés, eh, vete a la primera vez que te avergüenzan en público, eh, que te hacen sentir inferior, que te maltratan verbalmente, que te esconden tu dinero o tu documentación, que te espían el celular. En nuestro país, por la forma de hablar, sería andate a la primera, ¿no? claro. Eh, y este vete a Este la primera, portazo, este portazo sí, del que hablábamos, ¿no? Para romper los miedos. y este vete a la primera significa no normalizar ni naturalizar ese dolor y ese sufrimiento, ¿no? Bien. Por eso lo asocié directamente. Bueno, Clau, nosotras solíamos hablar mucho con las chicas que nosotras tenemos que a veces soportar mucha violencia médica, mucha violencia ginecológica o con la obstetra, ¿no? Yo verdaderamente hasta que no me involucré con mis compañeras de endohermanas, no descubrí que tenía derecho a la salud, ni tampoco sabía que yo no tenía por qué soportar de parte de un profesional el maltrato, o algo aún peor, recién mi compañera Estela lo ponía y es el destrato. Subestimarme a la hora de una consulta médica por el solo hecho que yo soy mujer, ¿no? Y muchas veces cuando me tocaba dar charlas yo decía que yo he observado en primera persona ingresar a una guardia a los gritos y que a modo de penitencia me dejaran sangrando en un rincón o en una cama con un suerito, y si un hombre entraba gritando, era porque algo grave verdaderamente estaba pasando, porque un hombre, porque sí no grita. Entonces, quería saber, desde tu experiencia y tu conocimiento, que nos hables un poquito acerca de las cosas que no debemos, no tenemos por qué soportar en un consultorio o en una guardia. Sí, en realidad esto no solo tiene que ver con aspectos médicos, sino con el trato institucional. Yo puntualmente, porque si no se hace muy denso, muy largo, después cada una puede ir buscándolo por su lado, quería
hacer un punto en una ley, porque hay muchísimas leyes, hay convenciones Bien. internacionales, hay leyes nacionales, hay leyes provinciales, hay reglamentaciones, pero hay una puntual que por ahí a mí me interesa que la tengamos presente, que es la Ley Nacional 26.485, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Bien. Pero, esta ley lo que tiene de diferente a otras leyes es que incluyen todos los ámbitos en los que las mujeres desarrollan sus relaciones interpersonales. ¿Qué quiero decir? No estamos hablando de violencia doméstica. Es la primera vez que una ley hace hincapié en que las mujeres podemos recibir violencia, no, que la violencia deja de ser un asunto privado de pareja, de puertas Bien. adentro. Que las mujeres podemos recibir violencia de muchas maneras posibles y en muchos lugares en donde nos movemos habitualmente. Uno de esos lugares es la consulta médica, ¿sí? Bien. Y la consulta médica, como nosotros sabemos, está atravesada por algo que por ahí muchas escucharon alguna vez, que es el modelo médico hegemónico. El famoso modelo médico hegemónico, que ubica al profesional de la salud, sea hombre o mujer, enfermero, médico, obstetra, lo que sea, en un lugar de superioridad y de poder. Y nosotros, o nosotras, pacientes, nos transformamos en un objeto de análisis y de estudio, ¿sí? Bien. Hoy por hoy, las cosas empezaron a cambiar con varias leyes que colaboran para que esto así sea, y lo que nos empieza a decir, no somos objeto, ni de cuidado, ni de atención médica, somos sujetos, somos Bien. sujetos. Sujetos, mujeres en este caso, que sentimos, que tenemos particularidades, que tenemos situaciones puntuales que nos pueden hacer sentir más sensibles al dolor. Nuestro umbral de dolor es diferente en cada uno de nosotros y no tiene que ver con que seamos varones o mujeres. Eso Bien. es, eso es patriarcado de acá a la China. No, No sí, también tiene que... aclarar que muchas veces la violencia no ha sido recibida de médicos hombres, sino que también de, y no sé si, mira, no sé si más de médicas mujeres, porque cuando vos les ibas a plantear esto de, por ejemplo, de los dolores para tener relaciones sexuales o para menstruar, al ser ellas mujeres y decir, no, pará, si yo voy al gimnasio cuando estoy menstruando, vos no me podés decir que quedás en una cama 10 días. Entonces, o en el PAP, el PAP, nosotras tenemos una patología que el otro día lo hablábamos con la doctora Solange, que se llama vaginismo, que es como terminaciones muy sensibles y que duele un simple PAP. Y me ha pasado a mí que la ginecóloga me diga, dale, tenés marido, sos una mujer grande, ¿cómo te va a doler el espéculo? ¿Viste? Y sentirte mal, y sentir esa humillación por tener dolor, ¿viste? Pero bueno, entonces hoy hablábamos también acerca de la equidad en la salud, ¿no? ¿De qué se trata cuando hablamos de equidad, Clau? Yo lo que creo, y por ahí, por estos lugares creo que tiene que rondar el debate, es que nosotros tenemos que empezar a exigir que se aplique la perspectiva de género en todos los ámbitos de atención, ya sean públicos o privados, porque las leyes, en este caso, por ejemplo, puedo llegar a citar a la ley Micaela, que es una ley que obliga a que todos, que los tres poderes del Estado y quienes trabajan en ellos estén capacitados en género y violencia, también puede aplicarse en espacios privados. Eh, la perspectiva de género es un modo de interpretar la realidad
que nos permite visibilizar cuando se está maltratando y discriminando, reconocer ese maltrato y esa discriminación, desnaturalizarla y transformar la realidad. Eso es la perspectiva de género. La perspectiva de género es que ningún médico ni médica te juzgue o te discrimine por tus características personales e individuales o tu historia de vida, sino que simplemente te tiene que atender y que tiene que atender tu situación de salud teniendo en cuenta tus subjetividades. Pero para poder trabajar la perspectiva de género, en todos los ámbitos en que desarrollamos nuestra vida, tenemos que empezar a pensar de dónde viene eso. Vos decís, muchas veces el maltrato es recibido de parte de otras mujeres. Sí, sí. Muchas veces el machismo es ejercido por otras mujeres. ¿Por qué se te ocurre, Yani, que puede ser así? ¿Por qué se te ocurre que muchas veces las mujeres ejercemos y reproducimos conductas machistas? Y bueno, yo creo que es porque venimos criadas así. El otro día yo compartía un meme en Facebook donde decía, basta de darle el primer plato de comida y la porción más grande al papá de la casa, al hombre de la casa, ¿no? Yo lo compartía. Y mi hermana me comenta, en fin, la hipocresía porque vos lo hacés con tu marido. Y es verdad, pero porque mi mamá me enseñó que él al ser hombre hacía un trabajo con fuerza, necesitaba comer el mejor plato, la mejor porción, el primero, que a servirle era él, y creo que es porque venimos, por eso creo que estamos en un proceso de deconstrucción constante, rompiendo esquemas, paradigmas, cosas que nos inculcaron nuestras madres, las propagandas de televisión, en donde siempre, si es algo para comer, la propaganda es ella con un delantal, él sentado, el hombre siempre está sentado y ella alrededor haciéndole la propaganda al alimento, y estas cosas que venimos consumiendo desde muy chicas, los juguetes. Yo, por ejemplo, hoy miro que sigue estando el jueguito de la escoba, la planchita, y estas cositas para que juegues a ser ama de casa, ¿viste? Y yo tentada el otro día, miraba para mi sobrina y digo, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? ¿Por qué y a mi sobrino Benjamín no pienso jamás, nunca se me ocurriría regalarle una escobita, ¿viste? Y a ella sí. Si nosotros pensamos, o sea, vamos para atrás y decimos, nace un ser humano, nace una persona, hospital, sí, clínica, nace una persona. Lo primero que se hace, se identifica los órganos sexuales externos, ¿sí? Sí. Ni siquiera se hace una valoración cromosómica, nada. Órganos sexuales externos, decimos, se identifica nombre, apellido, sexo, femenino, masculino, hombre, mujer, ¿sí? Sí. A partir de ese momento, arranca todo un andamiaje que es absolutamente social, familiar y cultural, que le va a indicar a esa persona que no solamente es varón o es mujer, sino que además tiene que ser de determinada manera varón, y que además tiene que ser de determinada manera mujer. No puedes ser mujer de cualquier manera, y no puedes ser varón de cualquier manera. Eso que nosotros hacemos y reproducimos con tanta claridad, desde lo primero que hacemos es perforarle las orejas a las nenas. Sí. Lo primero que hacemos es conseguir una enfermera amiga que le perfore las orejas a la nena. Eso sí. Que hacemos es reproducir estereotipos de género. Estereotipos de género que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. ¿Qué es un estereotipo? Es un modelo. Un estereotipo sí. Es un modelo. Es un modelo que te indica que no solamente alcanza con ser mujer, sino que además tenés que ser así mujer. Sí. Y no solamente tenés que ser varón, sino que además tenés que ser varón así, ¿sí? Tenés que, en el caso de los varones, ¿no? Ser protector,
no llorar, capaz que te tiene que gustar el fútbol, las películas de acción, capaz que si le chiflás a una chica por la calle está bien, eso te hace más varón todavía. Enseguida te empiezan a hinchar desde chiquitito, de qué cuadro sos, de qué cuadro sos, de qué cuadro sos, pero ahí el pibe ni siquiera le gusta el fútbol. Sí. Pero nosotros lo reproducimos desde el amor, no estoy diciendo que lo hagamos desde la maldad ni desde la violencia, lo hacemos desde el amor porque vivimos en una sociedad organizada patriarcalmente, ¿sí? En donde las relaciones son jerarquizadas, las relaciones varones y mujeres son jerarquizadas. Entonces es muy difícil que nosotras no reproduzcamos conductas machistas, es muy difícil. No es tan sencillo no decir, ojo que hay mujeres machistas. Sí, claro, sí, vivimos todos en la misma sociedad y somos criados por las mismas familias, con particularidades cada una, pero muy parecidas. Miramos los mismos medios de comunicación, miramos la misma tele, leemos los mismos diarios, tenemos acceso a las mismas publicidades, ¿sí? Y la parte más, claro, la parte más triste, creo yo, de todos estos conceptos que nos han puesto en la cabeza era, por ejemplo, el otro día lo hablábamos también con la doctora que es sexóloga Solange, el nosotras ponernos en el lugar de complacer al hombre y estar dispuestas siempre para darle placer, y vos fíjate que yo con ese concepto, muchas de mis compañeras también hemos sufrido mucho, porque vos decías, no puedo tener relaciones sexuales con él, entonces él se va a ir con otra, me va a dejar, porque si vos al hombre no lo complacés en eso, te deja, ¿no? Y esa presión constante, que por el hecho de ser mujer yo debía estar dispuesta, y de ahí también la palabra que cuando nosotras menstruamos estamos indispuestas, o sea que no estamos en esos días dispuestas a complacerlos sexualmente. Te quería tocar este tema, Clau, acerca de por qué crees vos, bueno, nosotras, era un desafío abordar la concientización de la endometriosis porque debíamos de hablar de un tema muy tabú, que es la menstruación, ¿no? Exacto. Entonces hablar de sangrar de sangre era algo chocante y como que nos costó muchísimo. ¿Por qué crees vos que algo tan natural como menstruar es algo tan difícil de abordar? Volvemos a lo mismo, porque es un tema de mujeres, porque Bien. es un tema de mujeres. Yo voy a dar un dato, un pequeño dato de ONU Mujeres. ONU Mujeres dice, bueno, sabemos que en el mundo, y si no lo sabemos lo contamos, en el mundo hay 6.000 millones de habitantes, o sea, un número Bien. que no podemos ni imaginar, 6.000 millones de habitantes. ONU Mujeres dice que el 26% de ese total de población son personas menstruantes. ¿Sí? ¿Por qué decimos personas menstruantes y no decimos? Decimos personas menstruantes porque eso incluye a las mujeres en edad reproductiva que menstruan todos los meses, porque estamos incluyendo a los varones trans y porque también pueden llegar también a menstruar que no han hecho el tratamiento hormonal para dejar de hacerlo. Y también estamos incluyendo a las personas intersex, que son aquellas personas que antes, hace mucho, se les llamaba hermafrodita. ¿Se acuerdan? Bien. Que se ha explicado que son personas que comparten características sexuales de ambos sexos y que en algunas situaciones particulares también son personas menstruantes. Por eso ONU, y yo tomo ese concepto, no habla de mujeres solamente, sino que habla de personas menstruantes o personas con cuerpo gestante. Entonces estamos hablando de
1.800 millones de personas que menstruan todos los meses. Y aún así, ni siquiera con esos datos, la menstruación es un tema del que podamos hablar libremente. Sigue siendo un tema tabú. Y si hay algo que yo quiero destacar de ustedes, es que ustedes imponen el tema y van para adelante, y a mí me encanta, porque ustedes imponen el tema. Nadie quiere hablar de la menstruación. Vamos a decir la verdad, nadie quiere hablar de la menstruación. Cuando estamos en un trabajo o en la escuela y nos tenemos que ir a cambiar, estamos menstruando, nos tenemos que ir a cambiar, nos escondemos así, llevamos la toallita, el tampón, la copita, lo que sea que usemos, nos vamos como escondidos para que nadie se dé cuenta, hacemos malabares para que nadie se dé cuenta que tenemos, no sé, una toallita puesta, nos miramos 20.000 veces al espejo, porque esto sigue siendo un tema de mujeres. Y como vivimos en una sociedad patriarcal, es un tema menor. Es un tema menor. Pero con esto que ustedes plantean, deja de ser un tema menor. Y tenemos que empezar a hablar de la menstruación como un proceso absolutamente natural. Muchas veces se dramatiza el tema de la menstruación, y pongo un ejemplo. Sí. Una niña, porque, digamos, la primera menstruación se puede tener a diferentes edades, la menarca se puede tener en diferentes edades, pero pongamos el ejemplo de una niña de 10 años, ¿no? Que tiene su primer menstruación, ¿no? Casi con vergüenza, bueno, medio que la familia la empieza como a mirar incluso diferente, la felicitan, y a veces le dicen, te convertiste en mujer, 10 años. Sí, sí. Bueno, acá en mi familia, mi papá caía con un ramo de rosas cuando yo me hice señorita. Cuando se hizo señorita, lo sigo diciendo, cuando se hizo señorita mi hermana, y mi hermana me dijo, hace poco me lo confesó, que para ella fue muy vergonzoso que lo supiera porque llamábamos, yo soy mucho más grande que mi hermana, yo llamando a todo el mundo, emocionadísima y contándole a todo el mundo que ella estaba en cama, porque la pusimos en la cama enseguida, que ella estaba con el periodo y que fue todo un acontecimiento. Lo he hecho con mi hija, cuando mi hija le pasó lo mismo. Viste, es algo que uno no comprende, que es algo íntimo también y que no tiene por qué ser celebrado como si fuese que ascendió a algo, no sé. Claro, por ahí, más que culpabilizarnos, porque la verdad es que es algo que nosotros reproducimos sin darnos cuenta, es absolutamente cultural y social. En nuestra sociedad es así, el padre llora porque piensa que la hija se va a ir, digamos, tiene que ver con una construcción cultural en relación al tema. No nos tenemos que culpabilizar por eso, somos parte de una sociedad y de una cultura. Claro. Sí, por ahí nos puede ayudar a pensar en el lugar que le damos a esa niña que sigue siendo una niña y a la cual nosotros le estamos poniendo una carga enorme encima de decir, ya sos mujer. Sí. Entonces a partir de ahí arranca tu sufrimiento. Es como medio la bienvenida una cruz. al sufrimiento. Sí, bienvenida al sufrimiento, sí, exactamente. Y la verdad es que si nosotros pudiéramos, varones, mujeres, personas no binarias, todos, todas, todes, tomar estos procesos de una manera más natural, como un proceso biológico, porque convertirse en mujer es otra cosa. Convertirse en mujer tiene que ver con procesos subjetivos, es decir, propios de la mente y de la cabeza de cada una de nosotras, con procesos culturales, con procesos sociales, no con un hecho biológico. Un hecho biológico marca, es un indicador de desarrollo biológico. Solo eso. Bien. La
construcción de la idea de mujer es otra cosa. Es otra cosa Bien. y es diferente. Bien. Bueno, Clau, entonces, para tener en cuenta a la hora de ir a una consulta médica o ya sea un control porque estoy embarazada, entonces dejamos claro como punto principal, no tenés por qué soportar ningún tipo de maltrato ni de destrato, digamos, para las chicas que nos escuchan y por ahí no comprenden, el destrato quiere decir subestimarte, no escucharte, decir que lo que te pasa no es creíble, esa parte que también duele muchísimo, porque incluso por ese motivo a veces es que nosotras tardamos entre 7 y 10 años en ser diagnosticadas, justamente porque somos ignoradas y no nos creen a la hora de presentar estos síntomas. Para mí el hecho de hablar de sexo ahora también es una barrera que rompimos. Endo Hermanas Argentina habló de sexo por primera vez la otra vez y yo dije, bueno, no voy a hablar de mi amiga, mi compañera, yo hablé en primera persona y puse mi testimonio a flor de piel, ¿no? Y esa parte también era difícil, yo tener que ponerme a hablar delante de muchos hombres de sexo, decir que el sexo me dolía, fue muy fuerte para mí y para todas. Creo que ahora ya lo decimos como más suelto, pero en principio eso te generaba vos sentías como una mirada de, ¿qué está diciendo? Dice que le duele cuando sangra y ahora encima la atrevida dice que le duele cuando tiene sexo. Entonces fue como romper un montón de estructuras y en pos de eso vamos. Mejorar la calidad de vida de las mujeres y que conozcan que tienen derecho, ¿verdad? Sí, yo creo que vos estás tocando un punto fundamental. No es que te miren horrorizada por lo que estás diciendo. Lo que pasa es que vos estás diciendo algo que no nos animamos a decir. Bien. ¿Cuántas de las mujeres que pueden estar conectadas acá o que pueden incluso escuchar esta charla otro día, fingieron un orgasmo alguna vez? Sí, pero solamente para alimentar el ego de él, para que él crea que sí, 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 un poco de eso y un poco para no tener que explicar. Un poco para no claro, tener que explicar, mira, estás haciendo todo mal y yo no tengo ganas de estar explicándote. Eh, sí, lo que digo es, no es que sea raro lo que ustedes plantean, es que precisamente lo que están planteando es algo de lo que no se atreven a hablar la mayoría de las mujeres. No nos atrevemos a hablar de nuestro dolor, porque precisamente tenemos miedo de esta mirada sancionatoria de algo que se escapa de ese estereotipo de género de la mujer complaciente, sin estrías, sin celulitis, que quiere sexo todo el tiempo, que lo disfruta todas las veces, que menstrua nada más que 2 días y el resto está disponible, eh, sí, que sabe, que sabe cuidar a la familia y las plantas, y que sabe ser madre, a veces no se sabe, pero uno tiene que hacerle cuenta que sabe. Eh, Cuando algo se sale de ese estereotipo, cuando nos salimos de ese estereotipo, nos sentimos discriminadas, nos sentimos excluidas y nos duele y nos sentimos solas. Entonces, no lo queremos decir. Y armamos muchas veces una ficción tremenda para no decir que nos está pasando eso. Entonces, cuando vos hablas de tus dificultades a la hora de una relación sexual, eh, de tu dolor, de tu incomodidad, eh, cuando vas a una consulta médica con un sangrado tremendo y te dejan en espera, eh, y vos querés hablar de esto en voz alta y te miran raro, no es que te miran raro porque no te entiendan, es que nadie se atreve a hablar de esto. Y volviendo a lo que me preguntabas en relación a los derechos, tenemos que saber que esa ley que yo les conté hace un ratito,
no habla solamente de la violencia doméstica. La violencia doméstica es la ejercida por una pareja o expareja, ¿sí? Bien, Habla de muchos tipos de violencia y muchas modalidades de violencia. ¿Qué quiere decir modalidad? Modalidad quiere decir en dónde se desarrolla esa violencia. Y bien, esta ley contempla la violencia institucional. La violencia bien, institucional que es ejercida muchas veces por agentes del Estado o por agentes de la salud pública, ¿sí? Y los tipos de motivación que esta ley establece tienen que ver con muchos tipos de violencia que ustedes deben conocer, la física, psicológica, la verbal, la sexual, la obstétrica, eh, y es también terrible. La obstétrica yo creo que está bien todas, ninguna es justificable, ninguna es soportable o aguantable, pero yo que también lo he vivido y sé de muchos testimonios, la obstétrica es terrible porque más cuando sos primeriza, yo creo que cuando una por ahí va a tener a su segundo bebé o a su tercer bebé, vas como más empoderada y no te bancás tanto todo, ¿no? Pero en el primer bebé vos, yo por ejemplo, dije, acá no me voy a rebelar, me voy a dejar gritar, me voy a dejar que me dejen o lo que sea, pero por miedo, porque uno va con miedo a parir por primera vez, ¿no? Y esa creo que de todas las violencias es terrible, es terrible. O también muchas de mis compañeras han sufrido la violencia cuando van en busca de un embarazo, a ser asistidas con la infertilidad, con el tema de fertilidad, ¿viste? También destrato, maltrato, es terrible todo esto. Pero bueno, tener en cuenta que nosotras tenemos derecho y hay leyes que nos están avalando, también nos van a dar las herramientas para no soportar y poder decirles a las chicas que si no te gustó el trato de ese médico, si no saliste conforme de una guardia o de ese médico, podés buscar otro y no tenés que soportarlo por esta cosa de la jerarquía, que es verdad que vos hablabas, nosotras solemos idealizar a veces mucho y decir, bueno, no, es palabra santa. Si el médico me dijo, nosotras muchas fuimos, por ejemplo, derivadas al psicólogo por hipocondríacas, ¿no? Cuando no se llegaba al diagnóstico, bueno, no, listo, esto es un amigo imaginario en tu mente, le tenés miedo a menstruar y anda al psicólogo. Entonces, poder entender de que podemos nosotras buscar otras opciones y no quedarnos siempre con lo que diga un profesional si vos seguís sintiendo dolor. Y aparte, otra cosa que yo siempre le decía a las chicas, ¿cómo fingís una hemorragia? Porque el dolor es incomprobable, ¿no? Yo puedo decirte que me muero de dolor y vos podés no creerme, pero si yo te llego con una hemorragia, si vos estás viendo que verdaderamente no me deja vivir, ahí es la parte en donde, por eso muchas veces tenemos médicos que son tienen mucha empatía, profesionales excelentes, pero bueno, lo que buscamos en parte es esto, ¿viste? La equidad en la salud, equidad. no solo equidad, sino perspectiva de género, Bien, porque la perspectiva de género tiene esta particularidad, ¿sí? Y es que respeta al otro con su singularidad. Acá no se trata de si el médico o la médica te creen, no es una cuestión de fe. Vos bien, vas a una consulta médica con una situación aguda de dolor, punto, punto. sí, Eh, sería lo no hay ideal. No hay mucho para discutir. Lo que sí creo es que estamos recontra acostumbradas, a mí personalmente me ha pasado, de que en una situación de una cesárea, yo tuve 2 cesáreas, eh, en la última cesárea, el anestesista, obviamente uno está en una situación de absoluta vulnerabilidad, porque Ahí está. vos sos un objeto de estudio en ese momento, vos sos un objeto de trabajo para ese médico, para esa médica,
tu subjetividad ahí pasa en segundo o tercer plano, no les interesa. El anestesista, yo absolutamente desnuda, preparada para una cesárea, se rió de mi color de piel. Pensando que yo estaba dormida y yo estaba despierta. Digo, sí, cargándome, porque sí, soy bien morena, y me cargaba, y le decía a los otros, no sé qué, esta se pasó con la cama solar, y yo lo estaba escuchando, y yo estaba en una situación de una emocionalidad tremenda, porque además de que estaba a punto de ser madre, sentía dolor y además tenía miedo. Eso Claro. es igual a vulnerabilidad. Yo estaba vulnerable y Esa es la ellos, palabra. Sí. y ellos en ese momento tenían poder sobre mí. Y esta situación de jerarquía, ¿sí? De poder sobre una persona sobre de una persona sobre la otra, en este caso de un profesional médico sobre mi persona, en ese caso es lo que hace que nosotros lo podamos definir como violencia. Porque eso no es Bien, una relación igual a igual en donde estamos discutiendo, no. Acá, ahí hay una situación de poder de una persona sobre la otra. En el bien, caso de esto que define la ley que yo te contaba como violencia obstétrica, no solamente incluye el parto, sino que también incluye las situaciones de aborto. bien, Eh, no vamos a moralizar el tema de aborto porque no es lo que nos no, convoca, pero una mujer puede llegar a una guardia transitando una hemorragia que puede ser producto de un aborto espontáneo, inducido, como sea, eh, y el maltrato, como sí, si es fuera terrible. una delincuente que recibe, es increíble. En el caso de las mujeres como ustedes que eh, llegan a una guardia con hemorragias de características similares, tienen Sí, que estar explicando permanentemente que no se hicieron un aborto, pero mira que no me hice un aborto, pero mira que no es un aborto, porque también está internalizado en nosotras que eso está mal, que eso está mal. Entonces sí, vivimos es dando terrible. A nosotras explicaciones. nos pasa siempre, porque aparte nosotras a veces tenemos coágulos muy grandes, no son normales a los de cualquier otra mujer, y entonces esta acusación y este maltrato, porque dale, decilo, confesalo, te hiciste un aborto, necesitamos que nos digas la verdad, y vos en esa situación, porque esta palabra, la vulnerabilidad, esa es la palabra, vos vas muy vulnerable, porque vas con miedo, vas sabiendo, porque otra cosa que tenemos nosotras es que ya vamos sabiendo que a donde vayamos, si no están informados, probablemente tengas que vos estar explicándoles a los enfermeros y a los médicos, no, pará, tengo una enfermedad crónica, lo que me está... Y en ese dolor que te puedo asegurar que es insoportable, vos teniendo que dar explicaciones y rogando que te toque un profesional con empatía, que pueda comprender, aunque por ahí no sabe mucho de lo que estás hablando, pero que pueda comprender que lo que te pasa es real, ¿viste? Uh -huh. Bueno, Clau, nosotras usualmente hasta ahora lo que estamos haciendo es, si surgen preguntas, las vamos a estar respondiendo en quizás una segunda instancia, una segunda entrevista, en donde podamos abordar aquellas preguntas puntuales. Así que las chicas que quieran preguntar algo a la licenciada Claudia pueden hacerlo, y después nosotras tomamos las preguntas y lo vamos a estar respondiendo próximamente. Sí, a Clau, mí, ¿sabes qué, Yani? A mí me parecería súper importante aclarar que no solamente uno, sino una, si no se siente cómoda con un profesional médico porque la incomoda, porque esto que vos decías, el destrato, esta ley prevé que que hay muchas maneras de violentar a una persona, directa o indirectamente. Y la indiferencia
frente a una persona que está sufriendo frente a vos, es una violencia indirecta, Ahí ¿sí? está, mira. Esto es importante dejarlo claro, la ley lo dice claramente. Un hecho que vulnere la seguridad, la salud, el bienestar de una mujer directa o indirectamente. No hace falta que el médico vaya y te pegue, con que te ignore en tu sufrimiento, con que no te crea, con que deslegitimice tu discurso, con que no le dé valor, con eso es suficiente. Y no necesariamente tenemos que ir a buscar a otro médico solamente, también se puede denunciar. Eso es violencia en contexto en este caso, un contexto institucional, en un ámbito institucional, es categorizado como violencia institucional, violencia en consulta obstétrica, se puede denunciar, hay lugares, si nosotros Eso te iba a sentimos. decir. A dónde nos podemos dirigir en caso de que una quisiera denunciar? Hay varios lugares y todo depende del territorio en el que viva cada una, ¿sí? Bien, Por ahí puedo decir puntualmente que sé que en todos los lugares, en todos los territorios, existe lo que se llama defensor del pueblo, ¿sí? La bien, Defensoría del Pueblo. Ese es un lugar que además están intentando trabajar, yo creo que intentándolo muy y lográndolo con perspectiva de género, ese es un lugar al que se puede denunciar. Por otro lado están las áreas de género, todas las áreas de género de los municipios donde vivamos deberían estar preparadas para poder escuchar, mínimamente escuchar, no te digo denunciar y mandar preso a nadie, pero en principio escuchar y orientar y asesorar a esa persona que no solamente quiere cambiar de médico, sino que además quiere presentar una denuncia. Eso es importante que lo sepamos. Eh, Porque yo puedo cambiar de médico, pero ese médico, si a mí me maltrató, me humilló, me hizo sufrir, me dejó sangrando en un rincón, hoy me lo hizo a mí y mañana se lo va a hacer a otra, o a otro, o a otre. Entonces, la posibilidad de denunciar la violencia institucional en el ámbito de la violencia obstétrica se puede hacer. bien, bien. Incluso hemos tenido chicas que han denunciado también abuso sexual de parte de algunos profesionales y se han Sí, animado a denunciarlo, por ahí no por estas vías que nos estás contando vos, sino por ahí en las redes, pero es bueno saberlo que, bueno, si lo sienten, está en todo su derecho de hacerlo público en un Facebook o en un Instagram o donde sea, obviamente que es viable, pero creo que también correspondería hacerlo por estos lugares donde vos nos decís, ¿no? Ahora, por último, estoy leyendo algo que me pareció súper importante de una de mis compañeras. Andrea dice en el rinconcito, ella es docente de jardín de infantes, dice en el rinconcito se dramatiza a los nenes que cuidan a los nenes, ¿no? Que deben cuidar la nena, los bebés, está la cocinita, y bueno, es como que de ahí también arranca, también en el área de educación, estos paradigmas de los que hablábamos, que bueno, yo tengo la esperanza de que vamos por buen camino. Yo creo que mirando una novela de hace 4 años atrás, que están dando ahora la repetición en Canal 11, que se llama Educando a Nina, veía algunas cosas que están diciendo que me caen re mal ahora, pero ¿cuál? ahora, y hace por ahí 4 o 5 años atrás me mataba de la risa, y ahora me choca, es más, lo escucho y digo, qué raro que estén poniendo esto al aire porque es fuerte. Chistes de todo tipo, discriminación, de xenofobia a homofobia, a todo lo que vos quieras, chistes, son chistes, ¿no? Pero que me chocan muchísimo, y creo que si me chocan es porque vamos por buen camino. Yo creo Así que bueno, que por ahí, no sí, sé cuánto tiempo tenemos. sí, nos quedan unos minutitos, más o menos 5 minutos más. Bueno, un poco para tomar lo que decía tu compañera, Sí, que también lo estoy leyendo, sí, el rincón de la mamá y el rincón del papá. Yo sí, también, yo no quería ir al rincón de la mamá, claramente no quería ir, y eso no significa
significó que después de grande no pudiera desarrollar un deseo de maternar. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero yo quería construir con herramientas. Hoy por hoy tenemos una herramienta fundamental que es la ley de ESI, ¿sí? Que es la ley, que es la ley nacional de ESI. Que la ley nacional de ESI, hablar de ESI en las escuelas, y seguramente hay muchas docentes acá, no es hablar de posiciones sexuales ni de cómo tener relaciones. Hay mucho rum rum alrededor de algo que es necesario, que es la formación para empezar a romper con estos estereotipos de género, que lo único que hacen es generar desigualdad y silencio en las mujeres, que lo único que hacen es legitimar este discurso patriarcal que se sostiene en mitos. Y voy a tomar algo que vos dijiste. Uno de los mitos en los que se sostiene este discurso machista y patriarcal es el mito de la descarga sexual de los varones. Es pensar en los varones como animales que no pueden detener su impulso sexual, ¿no? Y que hay que satisfacerlo porque si no, pobre tipo, se va a ir a buscar como si fuera un animal, ¿no? Cuando nosotras podemos ver un equipo de rugbyers sin remeras o de futbolistas cruzar frente a nosotros y a ninguna de nosotras se nos ocurriría ir a tocarlos, por ejemplo. Sí, eso sí lo hablábamos, lo hemos hablado alguna vez que yo lo decía, ¿no? Ustedes que, ojo, no quiere decir que nosotros no tengamos los mismos pensamientos, porque vos podés ver el tipo, así como decís, en cuero, pasar por enfrente tuyo y por dentro decir, ah, lo agarro, lo beso, lo aprieto, pero no lo haces, ¿me entendés? Tenemos como ese autocontrol, si se quiere, de nunca o ponernos de acuerdo, que yo vaya y te diga, che, Clau, mirá qué bueno que está, ¿lo agarramos? ¿Me entendés? Lo maniatamos, lo tiramos al piso, lo violamos y después lo ponemos en una bolsa, o sea, esas cosas, no sé por qué motivo les pasan a ellos, pero bueno, esa es otra discusión que quizás en la próxima charla la podemos hablar. Esto de la ESI, te quería contar que nosotras también estamos tratando de luchar con que se incluya en la ESI si duele no es normal, para que también en esa educación menstrual, si se quiere, a las nenas les vayan inculcando que no deben soportar este tipo de dolores incapacitantes. Es un proceso inflamatorio, nadie dice que no, porque es un proceso inflamatorio, pero que no debe detener tu vida ni cambiar tus cosas cotidianas, ¿no? Bien, Clau, entonces... Perdón. Sí. No, sí. Lo último con respecto a eso, y lo que es también más importante, es que esa niña no debería callar por vergüenza. Y sí, para exacto. eso está la ESI. Y para eso está la ESI, para que niños y niñas sepan que la menstruación es un proceso absolutamente natural y que no es vergonzante y que no tiene por qué ser producto de burla, para tratarnos de una manera más justa, más igualitaria, y que esa niña pueda decir a temprana edad, che, esto me está doliendo demasiado, necesito hacer algo con esto. Y no sufrir en silencio. Y no sufrir en silencio. Exactamente, romper ese silencio. Bueno, Claudia, yo quiero darte las muchas gracias por este momento y este espacio y toda la información que nos has brindado. En nombre de Endo Hermanas y de todas las chicas,